y me voy a permitir ofrecerle la palabra al profesor Gilberto Morales, quien es el director de la carrera de periodismo de la Universidad de Concepción. Bienvenido, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Carlos Oliva. Buenas tardes a los comunicadores de las radios, a los invitados especiales de esta conversación, al doctor Sánchez, al doctor Acevedo y a todos quienes siguen esta transición, viendo las distintas plataformas, a Fergie Varela, a Manuel Velázquez, que son los que veo aquí en pantalla. Bien, a todos quienes están atentos a esta conversación, yo solamente quiero entregar un saludo cordial, agradecer al doctor Pablo Sánchez por su disposición para conversar con los comunicadores y comunicadoras, que es una manera de estar con parte de la ciudadanía que sigue a cada una de tanto interés como es el periodo que estamos viviendo, ¿verdad?, en medio de una crisis sanitaria asociada también a otras crisis. Como aquí estamos en un ambiente de radio, una de las características que tienen en las radios actuales es ser un medio de compañía profundamente cercano a la población. A veces no sospechamos la inmensidad de la soledad que existe en algunas personas y que de alguna manera encuentran en la radio una compañía para sus distintos momentos del día, para sus habitualidades, pero también para informarse y modular un poco sus emociones o sus estados de ánimo. Entonces, en ese sentido, va un doble agradecimiento para quienes son especialistas en sus áreas y aceptan conversar con nosotros y a través de nosotros con la ciudadanía. Ese es mi saludo, profesor Carlos. Profesor, micrófono. Me lo dijeron varias veces y uno se le olvida las cosas. Muchas gracias, profesor Morales, por su saludo y bienvenida especialmente a nuestro expositor. Quiero ofrecerle la palabra a don Juan Chilin, que es uno de los representantes que tiene la región del Biobío y particularmente el Gran Concepción de las radios comunitarias, organismo con el cual la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción ha venido realizando durante muchos años jornadas de capacitación, y esto se inserta precisamente en ese mismo sentido. Don Juan, por favor, te tiene la palabra. Gracias, Carlos. Mira, lo que yo quisiera, ante todo, un saludo tanto para el doctor Sánchez, que nos acompaña, como para todos los invitados que están acá. Y el sentido de este conversatorio para mí está dado por el grado de incertidumbre que nos ha colocado en todas las actividades de la vida, el famoso virus que nos golpea desde hace 10 meses en Chile. Entonces, eso a los comunicadores les ha creado también una cantidad de obligaciones de adaptarse a nuevas formas. Estas mismas plataformas han sido usadas para entrevistas, hemos tenido que pasar por muchos procesos, pero creo que la conversación sobre eso, con la ayuda de un neurólogo, nos va a permitir crear mejores condiciones en nuestras radios para abordar estos temas, aprender y abordar esta situación. Ese para mí es lo principal. No quiero alargarme porque lo que queremos es escuchar y conocer al doctor Sánchez. Gracias, muchas gracias, Juanito. Bueno, y al doctor Pablo Mauricio Sánchez Arriagada, tenemos que identificarlo con algunas características que corresponden especialmente a la cosa profesional. Él es médico cirujano en la especialidad de medicina en neurología adulto. Él ha logrado esta
calificación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La lista que tengo aquí de su currículum es enorme, pero voy a destacar algunas cosas. Entre el 2000 y el 2005 fue médico general de zona en el Servicio de Salud Concepción, Hospital de Coronel, Isla Santa María, en el CEFAM de Hualqui, la Posta de Talcahuano. Luego, del 2008 al 2009, Servicio de Neurología del Hospital Clínico Hermina Martín de Chillán. Jefaturas que ha tenido que desempeñar: médico jefe, equipo de salud rural, Isla Santa María; jefatura, programa de salud cardiovascular, el CEFAM Hualqui, entre otras. Y agrego algunas cosas que tienen que ver con las publicaciones que ha realizado. Por ejemplo, prevalencias de enteroparasitosis en Isla Santa María, prevalencia de enteroparasitosis en una población con factores de riesgo asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias en este momento, por primera vez, al doctor Pablo Sánchez, que nos visita y que aceptó, apenas le hicimos presente nuestra invitación. Lo que lo dejo de manifiesto porque hoy día hay mucha ocupación, hay muchas dificultades, hay muchas preocupaciones, y sin embargo él tuvo la gentileza de decir inmediatamente que estaba dispuesto a colaborar con nosotros. Profesor, le digo ahora, va a hacer una clase de la suya. Antes de las preguntas, usted tiene la palabra, doctor Sánchez. Muchas gracias, don Carlos. Agradecer la oportunidad. Para mí siempre es valioso poder aportar desde la perspectiva neurológica. Uno nunca deja de ser médico general también, en la visión que se pueda tener de la actual pandemia. Yo creo que esta mirada, que trata de ser no tan técnica en lo científico, sino que más bien un poco reflexiva desde la medicina, yo preparé algunos puntos que es importante que podamos ir revisando. Nos va a ayudar un poco a tener claridad con qué nos enfrentamos. Nos va a ayudar también a revisar, por ejemplo, en la historia, que ya existen experiencias y vivencias similares en el mundo, y poder así transmitir, digamos, esa claridad tan importante que nos ayude a disminuir la incertidumbre, ¿cierto? Yo soy un radio escucha de Radio Lorenzo Arena, así es que para mí conocer a don Juan Schilling es muy importante. La escucho desde siempre. Y en Coronel, mientras fui general de zona, siempre participé y cooperé con radios comunitarias que lamentablemente, no sé, en mi visión, pero entiendo que hay menos de las que habían antes del 2010 por lo menos, y creo que me parece que son un medio muy importante mediante el cual uno puede hacer educación, participar, digamos, con la comunidad en una forma un poco más cercana que la televisión. Don Carlos. Vamos con las preguntas. La primera, tengo aquí una. Se le ha dado mucho énfasis a las complicaciones respiratorias del COVID-19, reconociendo su importancia, por cierto, pero poco se ha dicho de las complicaciones neurológicas que se pueden derivar de esta enfermedad. ¿Qué se puede decir al respecto, doctor? Don Carlos, se me olvidó mencionar lo siguiente. Yo pertenezco a una agrupación, es parte de mi currículum, pertenezco a una agrupación que se llama Médicos Sin Marca, que es una agrupación nacional, y
nosotros promovemos el ejercicio independiente y sin conflictos de la medicina. Nosotros adscribimos en esta agrupación un compromiso que tiene que ver con el tratar de mantenernos sin conflictos de interés. Es decir, por ejemplo, yo no recibo visitadores médicos, no recibo muestras médicas, no recibo financiamiento ni regalos tanto de las empresas farmacéuticas como tecnológicas, ¿ya? Con el objeto de preservar, digamos, la decisión médica libre de cualquier conflicto de interés. Dicho esto, aprovecho su pregunta para plantear primero que cuando me pidió que habláramos de la pandemia, uno siempre intenta, por lo menos es un ejercicio que yo siempre hago, ver en la historia si hay alguna situación parecida o similar a la que estamos viviendo actualmente. Y uno se encuentra en realidad con sorpresas que en realidad la historia nos entrega varias lecciones, y en cuanto a las pandemias en el mundo, esta es una más de ellas. Desde el año 1918, que fue la gran pandemia, ¿cierto? La gripe española, que fue de las más letales, pero no la más letal. Tenemos ejemplos varios: la pandemia de la viruela, el sarampión, ¿cierto? La peste negra, el virus VIH-Sida, y todas más letales que la actual pandemia. Por ejemplo, la pandemia de la influenza duró 2 años. Nosotros estamos recién en 1 año, así que perfectamente podemos esperar que el próximo año sea parte, digamos, del proceso. Me llamó la atención también que la historia da cuenta de las culpabilidades. En el siglo XV, de la sífilis en Europa se le echó la culpa a América, del cólera se culpó a la India, de la peste negra a China, y del VIH-Sida todos sabemos que se culpó a África y Haití, ¿cierto? Por lo tanto, estas culpas que se asignan no son nuevas hoy en día. Dicho esto, respecto a su pregunta, don Carlos, efectivamente las complicaciones neurológicas que se pueden ver en pacientes que sufren la infección del coronavirus van de un rango de un 40 a un 80%, ¿ya? Son mucho más frecuentes en pacientes que tienen la infección con una evolución grave, y van desde la pérdida del olfato, que ese cuadro se llama anosmia, la pérdida del gusto, cefaleas, mialgias, dolor muscular, pueden haber cuadros confusionales, pérdida de la conciencia, y lo que viene incluso después del cuadro grave propiamente tal, que ya son trastornos del sistema nervioso periférico, que son las famosas neuropatías de paciente crítico, ¿cierto? Un paciente, después de salir tanto tiempo en intubación, ventilación mecánica, tiene un efecto esto sobre el sistema nervioso periférico, su musculatura está más atrofiada, y eso hay una repercusión en sus movimientos, en su marcha, y eso se llama neuropatía de paciente crítico. Eso es bastante frecuente, y con más tiempo incluso después, los trastornos por estrés postraumático, los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Recordemos que nuestro país tiene una tasa alta de depresión en mayores de 18 años, que está en aproximadamente un 15%. Por lo tanto, esto viene a sumar un factor de estrés y de descompensación que puede aumentar las prevalencias de cuadros ansiosos depresivos. Por lo tanto, vemos que las complicaciones neurológicas de la enfermedad COVID
son bastante frecuentes y prevalentes. Muchas gracias. Doctor, segunda pregunta. ¿Qué tanto de veracidad existe en la siguiente idea? Las personas que presentan COVID-19 grave tienen mayores probabilidades de presentar enfermedades neurológicas también más graves. Así es. Como dije, la prevalencia de complicaciones va en un rango de un 40 a un 80%. Evidentemente, ese 80% incluye a los pacientes con COVID grave, y ellos tienen más complicaciones desde el punto de vista encefalopático, hacen cuadros de confusión, de agitación, delirio, complicaciones periféricas. La neuropatía periférica es bastante frecuente ver después de procesos largos de ventilación mecánica, incluso en pacientes que se les hace pronación, se ventilan boca abajo y adoptan posturas que son más bien distintas a las que uno habitualmente ve en cómo se ventilan los pacientes. Bueno, esa posición mantenida durante tanto tiempo puede generar lesión nerviosa periférica. Hemos visto con bastante frecuencia en pacientes que salen de una neumonía grave, que han recibido ventilación mecánica, que tienen, por ejemplo, neuropatías focales en extremidades inferiores que tienen que ver por la posición durante la ventilación mecánica. El posicionamiento es importante. Y, bueno, cuadros más graves, obviamente, cuadros epilépticos y encefalopáticos. Todos ellos son mucho más frecuentes, casi llegando al 80%, en pacientes con COVID grave. Si veo una mano levantada, hay una pregunta por ahí, Juanito. Sí, yo quería consultar por las personas que no se han contagiado, no han adquirido el virus, de ninguna forma, no solo que no tengan síntomas, sino que no han adquirido el virus, están afectadas por el encierro, por el miedo a salir, miedo a estar con otra persona. En fin, esos aspectos tienen gravedad, tienen consecuencias. ¿Debiéramos tomar algunas medidas respecto de eso dentro de las limitaciones que nos coloca una cuarentena, por ejemplo? Así es. Bueno, el impacto de la enfermedad, ¿cierto?, y el impacto de las medidas que se toman para tratar de limitar su avance, que tienen que ver con el confinamiento, generan mucha ansiedad. Lo que más frecuentemente se ve son la ansiedad, ¿cierto? Este miedo irracional a contraer el virus. Yo tengo pacientes adultos mayores, yo veo muchos pacientes que los hijos desde la puerta, digamos, le lanzan las compras y casi que se hacen señas. Y yo les explico que en realidad, si toman las medidas correspondientes, que es usar la mascarilla y esta máscara facial completa, un buen lavado de manos y el distanciamiento, deberían relajar un poco el aislamiento que es lo que están sufriendo. Y lo otro es conversar, ¿cierto? Porque eso genera mucha ansiedad. El COVID es una enfermedad que sigue teniendo una letalidad baja, ¿ya? Letalidad, a pesar de que afecta a mucha gente, la letalidad es baja y es más alta, evidentemente, en grupos de mayor edad y que tienen asociado alguna patología, pero
uno frecuentemente ve en las noticias una sobredimensión de la situación, y que tiene que ver por el informe de los casos. Por lo tanto, uno recomienda tratar de evitar ver algunas noticias, informarse mediante otros medios, incluyendo la radio, ¿cierto? Porque la televisión parece ser un poco más impactante y que los medios escritos o radiales. Evidentemente las consultas han aumentado. Nosotros hemos visto que en los últimos meses las consultas a psiquiatría, por ejemplo, y a neurología están a tope. No hay horas. Los medicamentos de salud mental en algunas farmacias están agotados. Entonces eso evidencia que efectivamente la población está sufriendo las consecuencias de este confinamiento, y está sufriendo además la descompensación de algunas patologías probablemente previas o apareciendo algunas nuevas. Es un tema muy importante y debiera ser el foco de nuestras autoridades. Me temo que no lo es. Lamentablemente vemos que toda la información que se entrega se basa en datos muy técnicos, en datos de número de fallecidos, número de contagiados, camas UCI disponibles, que generan más ansiedad. Debiéramos reflexionar sobre cómo entregar noticias, que es una forma bien importante de abordar el tema, porque el no saber, el tener la necesidad de saber el número de camas UCI diariamente, no creo que sea una necesidad para todos. Por lo tanto, no es relevante. Es un tema técnico que deben manejar las autoridades, no hay duda. Así como también el número de fallecidos y el número de infectados. Pero debiera enfocarse en la importancia de otros aspectos, ¿ya? De cómo prevenir, de la solidaridad más que imponer, ¿cierto? El miedo, y estrategias de acompañamiento, y además de cómo mejorar la salud mental, que el ejercicio físico, la alimentación, mantener una disciplina, un horario, es importante, levantarse temprano. Y lo otro es políticas adecuadas. Hemos visto que la mujer, particularmente la mujer con teletrabajo e hijos, está sufriendo particularmente mucho más que cualquiera de nosotros. Sus hijos están en la casa. Si había una persona que ayudaba a los quehaceres del hogar, no está yendo, ¿cierto? Por las restricciones. Además, en el trabajo online parece ser que todo, como está a un clic, las exigencias aumentaron. No hay una adaptación, y tienen reuniones programadas, se solicitan. No hay una adaptación laboral tampoco, ¿ya? Yo he tenido pacientes en los que he tenido que recomendarles, por ejemplo, que traigan de su trabajo la silla y el escritorio en el cual trabajan, porque no cuentan con ello, trabajaban en la cama, por ejemplo. Y eso genera un problema cervical importante. Entonces, ese tipo de cosas que pueden parecer menores, pero son muy importantes en el día a día, son necesariamente temas que debieran asumir nuestras autoridades, porque esta descompensación de las enfermedades previas o la aparición de nuevas enfermedades mentales está provocando estragos. ¿Se ofrece la palabra? Yo por acá Sí. quería hacer una consulta.
Bueno, yo trabajo, como mencionaba mi papá, con niños. Soy psicóloga infantil, con niños más encima que han sufrido trauma. Entonces, trabajo en un PRM de estas de Sename. Y bueno, muchos de ellos han presentado, como usted señalaba, sintomatología alta de ansiedad, pero también los adolescentes, como están en una fase de juntarse de grupos y ahora no la están teniendo, también se ve como alta depresión. Entonces, como que a cada grupo etario nos está afectando, digo no, porque a todos nos está afectando de distinta manera este encierro, pues este confinamiento, esto también de ver en las noticias tanto bombardeo, ¿cierto?, de información que a veces no es útil, como usted señala, esto de las camas UCI, que en realidad no, a nosotros no nos deberían estar diciendo, sino que más bien cómo cuidarnos o cómo cuidar a los demás, ¿cierto? Entonces, en mi consulta quizás iría por el lado de cómo recomendarle a cada grupo etario cada cosa, o sea, cómo apuntarle quizás al niño tal cosa, al adolescente tal cosa, al adulto tal cosa. Medidas más específicas. Sí, yo entiendo que, claro, sobre todo en los adolescentes, creo que la forma sería apelar más que nada a la solidaridad y más que al temor o al miedo. Ahí yo por lo menos he visto algunas estrategias del terror, que hablan de matar al abuelo o de ser responsable de matar a alguien. Y me parece que esas medidas generan cuadros ansiosos que lo que hacen en definitiva a esa edad es rebelarse contra ellas, y en definitiva me parece que es mucho más poderoso apelar a la solidaridad como comunidad que a generar este temor. Yo personalmente creo que el tema de las fiestas, que se ha dado mucha digamos, información últimamente, está siendo un poco sobredimensionado. Eso ha ocurrido siempre. Y es un tema que es difícil de poder limitar. Recordemos que en la época estival en Alemania, en las playas, fue imposible también poder controlar esos aspectos. Por lo tanto, tampoco tiene que ver mucho con el nivel sociocultural, como quisieron hacerlo ver en algún momento. Yo diría que eso. Y con respecto yo creo que efectivamente debiera haber estrategia en el sentido de poder adaptar mejor todo lo que fue el trabajo online, y pedir a los empleadores, en cierta manera, alinear un poco lo que es la dinámica de trabajo y no estresarnos, no estresar a la gente. No ocurrírsele reuniones ni enviar WhatsApp o después de fuera de horario. Da la impresión de que están conectados 24/7, que la invasión del espacio privado por el trabajo ha generado estragos. La gente ha perdido ese espacio. Hay pacientes que me cuentan que incluso van al baño con el computador trabajando, digamos. Entonces, eso genera mucha sensación de vulnerabilidad. O sea, yo diría que es difícil, ha sido difícil, pero es una misión que debemos pedirle como política a las autoridades que establezcan mejores mecanismos para adaptar lo que es el trabajo y las clases online también, tanto para profesores como para alumnos, para el próximo año, para este año 2021. Y yo el año pasado recibí
multiplicidad de profesores estresados, hasta una profesora de educación física estresada por aspectos técnicos, que no sabía manejar bien el computador y estaba en su derecho, no es una tecnología nueva impuesta por las circunstancias, pero nadie se preocupó de poder, digamos, a enseñarle o prepararla para esto. Entonces, todo ese proceso de adaptación creo que lo pasamos por alto. Doctor Sánchez, ¿cómo calificaría usted la actitud de una cantidad importante de los chilenos que hacen caso omiso a las indicaciones de las autoridades sanitarias? ¿Es acaso una rebeldía frente al enclausamiento, por ejemplo? Yo la verdad es que creo que el tema es mucho más complejo que el acatar o no una disposición. Yo creo que ahí debiéramos ver con cierta perspectiva y con un análisis real de lo que ocurre. El desconocimiento por parte de las autoridades, por ejemplo, de la realidad social fue increíble. Yo me sentí, me dio vergüenza cuando el doctor Mañalich reconoció que no conocía la realidad que se vivía con los inmigrantes en Santiago. Entonces, si el ministro de Salud desconoce esa realidad y nuestra salud depende fundamentalmente de esos determinantes, no del hospital ni de la medicina, depende de los determinantes sociales, ¿qué esperamos del resto? En Chile, la mayoría, casi los estratos bajos, tienen viviendas de menos de 100 metros cuadrados para personas que con un número de hijos mayor que el promedio probablemente. Entonces, el encierro para ellos es muy diferente al que se pueda solicitar en estratos sociales más altos, donde las viviendas son mucho más amplias, donde los patios son más, donde pueden tener acceso incluso a una piscina, no sé, a jugar en el parque, hay áreas verdes cercanas. Entonces, es complejo el tema, y no lo veo fundamentalmente como una rebeldía, sino más bien como una necesidad en muchos de los casos, ¿no? Acá en el chat tenemos una pregunta. Voy a proceder a leer. Bueno, acá Sedec Metodista pregunta: ¿cómo ve usted en un futuro cercano la cantidad de profesionales que estarán con su salud mental en crisis? ¿Como servicio de salud se están preparando? Y si no, ¿qué cree usted que se debería hacer, considerando que no existen políticas públicas en autocuidado? Bueno, yo personalmente no trabajo en el servicio público. Trabajé durante 18 años en el servicio público y actualmente solo me desempeño en el área privada, pero siempre estoy cercano y conozco un poco la realidad por colegas o por pacientes, y evidentemente no hay políticas de autocuidado ninguna, ni siquiera en las instancias que uno espera que fueran un ejemplo. No hay, digamos, procesos de adaptación, no hay la identificación de cuadros de ansiedad, particularmente no hay autocuidado. Esto les dije yo de poder llevar la oficina al domicilio, debiera ser una norma. Si los pacientes que hacen teletrabajo debieran trasladar toda su oficina, o por lo menos los artículos que necesitan, fundamentalmente el escritorio, el equipo, ¿cierto?, a su domicilio, y la conexión a internet, que no es menor, porque
la conexión a Internet tiene costos, los hijos también lo ocupan, los equipos también no son muchos. Entonces, todos esos aspectos han quedado fuera de la discusión, han quedado fuera del día a día, ¿ya? Más aún cuando todo se está concentrando en vacunas y se espera que la vacuna sea la solución al problema. Entonces uno ve que se está perdiendo esta oportunidad que debió haber sido el ejercicio de revisar cómo lo estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos trabajando. Doctor, sí, pensáramos que hoy día actualmente en el mundo hay aproximadamente 2 millones de personas fallecidas por esta pandemia. Cuando yo le diga 4.177 nuevos contagios hoy, información dada por el Servicio de Salud, 91 personas fallecidas. ¿Eso para las personas pueden tener alguna equivalencia? ¿O es que es tan enorme este problema que de pronto confundimos las cifras? 4.177 personas contagiadas en un día es lo que hace el rumor de que la región metropolitana de nuevo volvería a estar en cuarentena a partir del lunes. ¿Qué piensa usted? Mire, yo personalmente yo creo que en la entrega de la información debería, desde un principio, haberse generado una instancia distinta. O sea, no concebía yo la idea de que, por ejemplo, al lado del ministro estuviese el colega que representaba a la medicina crítica en Chile, la unidad crítica, que reflejan una minúscula parte del sistema de salud público chileno o el sistema privado. ¿Quiénes debieran haber estado ahí desde el principio? La atención primaria. La atención primaria es la primera línea de batalla. Son la línea de contención, son quienes conocen al vecino, conocen su historia, y debieran haber sido ellos los acompañantes. Y al lado, además, sociólogos, quienes pudieran haber cooperado en esos aspectos. Yo, entiendo que el número de nuevos contagios marca un impacto y puede servir para, digamos, esta política de atemorizar y de generar terror, y a lo mismo que el número de fallecidos. Pero en la práctica hemos visto que eso no ha servido durante todo este tiempo. Por lo tanto, debiera apelarse a otros sentimientos que tienen que ver más con la solidaridad, digamos, del no infectarse. Se ofrece la palabra. Juanito, ¿sí? ¿Puedo hacer una Su micrófono. consulta? Ya. Una cosa que me preocupa porque no le hallo explicación es la diferencia de mortalidad que existe en los distintos países. Por ejemplo, era de temer que África tuviera una alta mortalidad porque los sistemas de salud son más deficientes. Pero no es así. Chile mismo tiene una tasa bastante baja de mortalidad. Y sin embargo, en este momento en Alemania, que tienen un sistema de salud muchísimo más desarrollado que el nuestro, están sumando de a miles de muertos diarios. Entonces, esa diferencia no es fácil de explicar, y nosotros debiéramos tener algunos elementos o sea, ¿qué otros factores están incidiendo para que se produzca esa diferencia de mortalidad en el día de hoy? Eso.
Bueno, los datos que hay y que explican un poco lo que usted me dice, tienen que ver con que el principal factor asociado a la mortalidad es la edad. Por lo tanto, países como Haití, que el 50% de su población tiene menos de 23 años, va a tener una menor mortalidad independiente de su sistema de salud. Y es por eso que Nigeria tiene tasas de mortalidad bajas, porque tiene una población joven, a diferencia de los países europeos o de Japón. Y países intermedios como nosotros, que estamos en la medianía de la pirámide epidemiológica. Es fundamentalmente la edad, que es el principal factor asociado a la letalidad. Doctor Sánchez, yo no lo quiero poner en aprieto, pero me gustaría saber qué valoración hace usted del trabajo del gobierno de Chile, en este caso, a través del Ministerio de Salud, para el tratamiento de esta pandemia. Bueno, dentro de todo lo que leí, me llamó la atención una frase que escribió un médico que había revisado la historia en cuanto a las pandemias. Él decía que lo que aprendió de todo es que cualquier medida que se tomara previo a las pandemias resultaba exagerada, y cualquier medida que se tomara durante la pandemia resultaba insuficiente. Por lo tanto, siempre vamos a querer que sea mejor de lo que es. Yo realmente tengo críticas con respecto a eso, con la inclusión de la atención primaria desde el primer momento, y con una visión más integral de la pandemia, no tan centrada en números, no tan centrada en la mortalidad, sino que más centrada en la prevención. Esas campañas las eché de menos. Ese es mi principal reparo. ¿Su micrófono, don Carlos? ¿Micrófono? Don Carlos, ¿no le escucho? Sí, ahora sí. Sí, adelante. No, es que no le escuchaba, ¿no? Pero yo diría que eso fundamentalmente tiene que ver con la prevención más que lo curativo propiamente tal. Creo que las estrategias centradas en el número de camas UCI disponibles, en el número de pacientes tratados, etcétera, no debiera haber sido. Creo que el enfoque en la prevención desde un inicio debió haber sido la tónica, porque además el resto es más técnico son aspectos más técnicos del área, digamos. No sé, quizá el doctor Acevedo ahí tiene otra visión del... El próximo miércoles, pero de todas maneras, el próximo viernes, digo. Estimado Víctor, si tú tienes alguna idea sobre lo que ha planteado el doctor Sánchez. Yo estoy de acuerdo en eso. Mira, en el mes de abril, bueno, voy a adelantar una cosa. Yo durante 34 años fui asesor epidemiológico en la Serenia de Salud del Biobío. De manera que me tocó lidiar con algunas patologías, tuberculosis, tabaquismo, neumonía, pero luego con un perfil de severidad distinto a los de esta pandemia. Y concordar en algunas cosas que dijo Pablo. Por ejemplo, la letalidad. Para don Juan Chilín hay que aclarar un concepto que no tiene por qué saberlo. Mortalidad es distinto a letalidad. La letalidad es la cantidad de muertos que causa la enfermedad en sí. Y la mortalidad es la cantidad de muertos en relación a una determinada población, por ejemplo, 100.000 habitantes. Entonces es importante aclarar esa idea porque se presta a confusión. Ahora, la letalidad del coronavirus es relativamente similar a la de la tuberculosis, por ejemplo. O sea, no es una gran
letalidad. Pero lógicamente las condiciones bajo las cuales se genera el riesgo son distintas, porque frente a la tuberculosis nosotros sabemos que estar en contacto con el paciente que transmite. En cambio, acá no sabemos frente a quién estamos. Ninguno de nosotros sabe quién es el portador del virus, teniendo en cuenta que son un porcentaje importante asintomático. Ahora, esto precisamente tiene su impacto en el enfrentamiento epidemiológico que se debe adoptar, y yo concuerdo con Pablo en esto, al principio. Lamentablemente, y en el mes de abril, en una entrevista que me hicieron para un medio similar a esto de Concepción, sobre mi opinión, precisamente porque me conocían, y en TVU lo he dicho más de 2 o 3 veces con Hugo Varela, con quien hemos conversado en la pantalla. Uno de los principios básicos en el control epidemiológico es ir siempre adelante del agente causal, no atrás, persiguiéndolo, porque siempre la gente se escapa. Y esto significa que un rol fundamental en el control de la gente es la atención primaria, como dice Pablo. Y eso nunca se consideró. Es más, en las mesas técnicas, yo lo dije en abril, junto con el ministro de Salud tendrían que haber estado los alcaldes, porque son los alcaldes los que administran la atención primaria. Y los que conocen además a su población, porque además el comportamiento epidemiológico de las enfermedades varía dependiendo de la región de que se trate. No es lo mismo el comportamiento en Arica que en Punta Arenas, por ejemplo. Porque hay condiciones de distinto tipo, culturales. Pablo dijo una verdad enorme epidemiológica, es decir, hay factores socioculturales que tomar en cuenta acá para el control epidemiológico. Hay factores atmosféricos, hay clima, hay factores de alimentación, hay costumbres arraigadas que hacen que la gente tenga comportamientos de repente insospechados, como los que vemos hoy día, por ejemplo, que tampoco son infrecuentes para la cultura chilena, porque también hay que considerar que la cultura chilena es bien sui generis. Nosotros somos un pueblo bastante atípico en América Latina. De manera que todas esas variables deben haberse tomado en cuenta, pero por alguna razón extraña no ocurrió y se provocó primeramente el descontrol de la epidemia por ahí por el mes de abril, mayo, con las consecuencias que vivimos y con los rebrotes que vivimos, porque los mensajes han sido rápidos. Hay una norma en epidemiología que dice que el discurso de la autoridad tiene que ser coherente y consistente. Coherente significa que el discurso se debe mantener sin variación, no decir una cosa un día y después decir otra. Por ejemplo, que hay que tener cuidado, pero al otro día dicen que hay permiso para ir de vacaciones, por ejemplo, a la playa. O autorizar fiestas para 20 personas sabiendo que van a haber de 200. O hacer otra cosa distinta. Por ejemplo, que la primera dama se vaya de vacaciones a Miami y se prohíbe que la gente vaya aquí, por ejemplo, a trotar al parque cuando hay menos riesgo. Es decir, todas estas cosas generan en la población un desconcierto que provoca falta de credibilidad en la autoridad, y cuando la autoridad no tiene credibilidad no se la respeta. Y es eso lo que ocurre. Es como un padre que no es respetado por sus hijos porque los hijos ven que no es serio en su conducta. Si es muy parecido, si los seres humanos somos así, lamentablemente, nos comportamos individual y colectivamente bajo las mismas normas o criterios de conducta moral, de manera que no es raro lo que estamos viendo. Pero hay que ser coherente, no decir una cosa un día, al otro día salir con otra, y después, por ejemplo, delante escuchaba al ministro, decía, el lunes vamos a tomar decisiones basadas en la evidencia. Pues yo que soy médico digo, bueno, quiere decir que las decisiones anteriores estaban basadas no en evidencia científica. O sea, ¿en qué se basó entonces, ministro? Si no fue en evidencia. Ese tipo de cosas, para cualquier persona medianamente inteligente, resultan incoherentes. Y, en el peor de los casos, lamentablemente, a veces provocan morbo. Reconociendo que el ministro París ha hecho una gestión bastante buena comparada con lo que veníamos teniendo antes. Porque había cosas que eran desconcertantes. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta que un ministro, cualquiera sea su ramo, sea técnicamente muy competente. Se requieren otras habilidades para dirigir una cartera. Y en salud, con mayor razón, porque la salud es un bien sumamente delicado. Se requiere tacto, tino y criterio. Porque de otra manera tenemos problemas serios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar ahora? La verdad es que es impredecible, porque estamos en una situación muy descontrolada.
Hoy día en Concepción ustedes saben más de 600 casos y la proyección es que vamos a poder llegar a 1000, por ejemplo, de aquí a fin de mes. Eso es peor de lo que teníamos en abril o mayo. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque la población se desbandó. ¿Y por qué se desbandó? Por otra cosa que Pablo la insinuó indirectamente. Pablo habló de que había que transmitir mensajes distintos a los estrictamente técnicos. Eso significa que toda campaña de control epidémica tiene que ser sostenida por un programa de educación poblacional, todas. Acá en todas las series de salud, por ejemplo, tienen equipo de educación en salud, se llama. El Ministerio de Salud también lo tiene. No se ha hecho ninguna campaña de salud para educar a la población en lo que Pablo dice. Por ejemplo, en los gestos solidarios, en aprender a respetar a los demás para que los demás no se contagien entre ellos. Pero hay que educar. Si el ser humano es educable en todas las contingencias complicadas. Pero si eso no se hace, ustedes ven que cada uno tira para su lado y cada uno hace lo que mejor le conviene o cree que es bueno. De manera que esas cosas, en eso comparto con Pablo en todos los criterios que eran mencionados. ¿Sí? Aquí faltan otras variables un poquitito más ajenas a los técnicamente exclusivos. Hay otras cosas que transmitir, ciertos valores sociales que apuntan al control colectivo del pueblo. No basta el mensaje de la autoridad, incluso equivocado o no, puede ser muy bueno incluso. Pero si la comunidad no se identifica con ese mensaje, por las razones que hemos mencionado, porque no tiene el apoyo de una educación sólida en base a lo que está ocurriendo, la comunidad no va a responder lamentablemente y vamos a entrar en una situación, una espiral de incertidumbre que no sabemos dónde puede llegar. Esa es mi opinión, Carlos. Gracias. Muchas gracias, doctor Acevedo. Profe, hay otra pregunta en el chat para el doctor Pablo. Por favor. La voy a proceder a leer. Dice así. Claudia Estrada pregunta. Doctor, desde su perspectiva, ¿es necesario realizar una planificación de la atención psicosocial y de salud mental, contemplando a los enfermos, los que padecieron la enfermedad y sobrevivieron, los que no están enfermos y los miembros de los equipos de salud? Muy buena pregunta. Evidentemente, es lo que se necesita y lo que no se ha hecho. Escuchaba que la autoridad se jactaba últimamente de haber unificado la atención pública y privada en un esfuerzo en común. Sin embargo, lo que vemos es que ese esfuerzo en común se basa única y exclusivamente en la atención de camas críticas. Vuelvo a lo técnico y a lo puntual. Siempre, yo trabajé mucho tiempo en la clínica Bío Bío y hubo el primer periodo de la pandemia en que me llamaba mucho la atención que el centro médico de la clínica Bío Bío cerró como medida de precaución. Sin embargo, al lado, el Home Center Sodimac, el TOTUS, estaba abierto. Entonces, ahí no hay coherencia entre esas dos medidas, porque el equipo de salud yo creo que debiera mantenerse en tomar las medidas necesarias y mantenerse en atención. Yo personalmente con otros colegas hemos mantenido consulta y hemos recibido innumerables pacientes del sistema público que no están recibiendo la atención en sus hospitales y que buscan solución en la parte privada. Entonces, ahí también hay una poca planificación de lo que debiera haber ocurrido, porque si efectivamente hubiese unión o un esfuerzo en común entre lo público y lo privado, también se habría centrado en la atención psicológica de quienes sufren o sufrieron el estrés postraumático, quienes sufren o sufrieron infecciones por coronavirus. Yo tengo un paciente, particularmente un paciente que controlo, que fue dado de alta, tuvo 23 días en ventilación mecánica. Fue dado de alta a la semana 3
fue dado de alta médica, pero él caminaba con dificultad, tenía dolores, aún mantenía un poco de confusión, y su licencia médica terminada. Entonces, ese paciente queda sin un seguro, digamos, sin un respaldo legal en su trabajo, y debería haberse presentado. Entonces, ese paciente buscó en la atención privada ese respaldo. Entonces, yo lo que veo ahí es que efectivamente, la parte psicológica, la atención de todo lo que significa el estrés post-trauma de estos pacientes y su entorno no se está abordando como debiera. Y eso va a resultar, digamos, o ya está resultando quizás más catastrófico que la propia enfermedad. Gracias, doctor. Yo quería recordar que este encuentro, este conversatorio, ha sido realizado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepción, tratando de ayudar básicamente a las personas que se desempeñan en las radios comunitarias del Gran Concepción. Ustedes, invitados médicos, saben perfectamente que la distancia entre los auditores y las radios se acorta muchísimo con las radios comunitarias. Hay una enorme sintonía con ellas. Yo quería pedirle, doctor Sánchez, si acaso a usted es posible, dar una pequeña recomendación de cómo enfocar estas pandemias, en este caso la que estamos viviendo, y que significa un problema gravísimo. Usted dijo algo importante. Primero prevenir y no quejarnos tanto en el remedio, en cómo solucionar el problema. ¿Las radios pueden contribuir a la prevención? Absolutamente. Yo creo que un medio que sea veraz, que sea confiable, información confiable es fundamental en estos momentos. Y la radio en ese sentido cumple con creces esa necesidad. Me parece que me atrevería a decir que pienso que el mensaje que hay que transmitir es que la vacuna no va a ser la solución que todos esperamos y que este problema se va a acabar cuando estemos todos vacunados. Recordemos que las vacunas tienen una evidencia que es deficiente, tienen un periodo asegurado digamos, de 2 meses, si no me equivoco, el periodo de inmunidad que están estudiados. No sabemos más. Hay otras vacunas que ni siquiera tienen estudios publicados. Entonces, son vacunas que están aprobadas en forma condicional. Es decir, se revisan nuevamente sus estudios en un año. Pero eso no significa que tengamos que relajar las medidas de autocuidado, que son el distanciamiento, ¿cierto? La protección, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos. Yo creo que centrarse en eso es fundamental, incluso en lo intradomiciliario. Yo creo que no es bueno dejar solos o aislar a los adultos mayores, no es bueno no ir a verlos, sino que es bueno tener contacto, pero con las medidas adecuadas. Tomando las precauciones adecuadas. El contacto para ellos es muy importante y lo que estamos viendo es que hay mucha depresión y ansiedad en nuestros adultos mayores y eso está afectando tremendamente su calidad de vida. Yo diría que ese es el mensaje que me atrevería a transmitir, Carlos. Acá en el chat tengo escrito que Víctor Vivalo quiere pedir la palabra. Ya, ok. No sé, ¿se escucha, cierto? ¿Sí? Sí. ¿Se escucha? Ah, ya, perfecto. Bueno, primero que nada agradecer, digamos, la ponencia del doctor, de don Pablo. Bueno, nosotros como radio comunitaria Espacios acá de la Costanera en Pedro del Río, efectivamente al principio nos vimos bastante golpeados por el tema de las cuarentenas y todo eso,
pero la decisión siempre fue mantenernos al aire trabajando, y para eso hicimos una alianza bien interesante que fue con el CEFAM, ¿ya? En que ellos aportaron, por ejemplo, radiocontroladores que no teníamos en ese momento. Ya nosotros los instruimos, los capacitamos, y los chiquillos que trabajaban en bodega o en informática se fueron como radiocontroladores y empezamos a hacer los programas normalmente, y además incorporamos un programa de salud, ya, que se transmite dos días a la semana, en que se van actualizando conocimientos y recomendaciones. Así que en ese sentido, efectivamente, digamos, el trabajo de las radios siento que es importantísimo. ¿Ya? Lo otro, el tema de la solidaridad también, ¿no? Somos parte nosotros como radio de una agrupación más grande que se llama Coordinación Pedro del Río, en la cual hemos trabajado mucho las campañas de alimentos con los adultos mayores. Creamos un invernadero comunitario que lo estamos trabajando, digamos, para donarle verduras a las personas que no lo tienen. Ha sido medio complejo eso, pero por lo menos está súper parado ahí, ¿ya? Pero a mí me preocupa otra cosa, ¿ya? Esa es la parte buena, pero una parte mala que nosotros vivimos en una zona bien cercada por autopistas, carreteras, ¿cierto? Pedro del Río, está la Costanera, está la entrada del Puente Yacolén, está la línea férrea. Y antes uno estaba conversando en la calle y de repente pasaba una ambulancia y uno se detenía, oye, ¿qué habrá pasado? Pongamos la radio, ¿habrá habido algún accidente? Hoy día tenemos 5, 10, 15 ambulancias que pasan por la puerta de la casa, y yo no quiero sentir que estoy perdiendo esa sensibilidad, pero desgraciadamente uno empieza a normalizar esta situación, ¿ya? ¿Con qué conductas podríamos combatir eso, o qué consecuencias nos puede traer a futuro, digamos, como sociedad, esto de normalizar la catástrofe, ¿cierto? La salud, la mala salud, digamos, y con el tema de las cifras, el tema de las cifras de muertos, de críticos, de si tenemos o no tenemos, digamos, equipamiento. Eso me preocupa mucho, el tema de la empatía, digamos, de alguna forma, ¿cierto? Pero llevado a un extremo. Eso, Doc, muchas gracias. Bueno, tu pregunta es bastante compleja de responder, porque en la práctica tú estás apuntando a los famosos determinantes sociales de la salud. En Chile la salud es distinta según los estratos sociales. De hecho, la mortalidad es distinta según si tú te atiendas en un hospital público o un hospital privado. Va a depender del nivel socioeconómico. Hay estudios, por ejemplo, en ataque cerebrovascular, que estratifican la mortalidad de acuerdo al tramo. Se mueren más los tramos A, B, C, D y menos ISAPRE. Por lo tanto, esto no es diferente a lo que vivimos, ¿cierto? El entender que la salud no es un tema médico, sino más bien un tema social, es muy importante. Y la salud mental no es un tema del CESFAM del sector, es un tema de la autoridad, es un tema de la comunidad completa. Hacer el esfuerzo por evitar el estrés comunitario debiera ser una norma. Y al respecto de lo que tú mencionas, hay países que prohíben el uso de la bocina, por ejemplo, porque generan estrés y la mayoría de las veces la ocupan sin necesidad. Muchas de las ambulancias que vemos que pasan con su sirena, digamos, a mí me ha tocado encontrarme con ellas, son ambulancias privadas, y que probablemente el tener o no encendida la baliza con ruido, digamos, no aporta mucho, porque lo visual es lo más importante. Pero puede que detrás de eso haya, no sé, la necesidad de darse a conocer. Entonces, son temas mucho más complejos y que escapan al tema médico. A eso voy. La salud mental, la salud en general, es un tema
ejercicio. Creo que ahí retomó el doctor. Lo perdimos por unos minutos, por unos segundos, pero ahí estaba súper. El simple ejercicio de reflexionar al respecto ayuda. Y, por ejemplo, el rol de la radio en ese sentido es fundamental. Es fundamental lo que transmite el locutor, su voz o la educación que él da es tremendamente importante. Yo siempre escucho radio AM y en este caso Radio Lorenzo Arena, y por ejemplo a mí me llama mucho la atención el fenómeno que al final terminé conociéndolo de un locutor radial que es el cachirupi, que muchas pacientes lo escuchaban el cachirupi, y resulta que este señor tiene un poder, o sea, una audiencia enorme. O sea, imagínense a ese señor dando información o aportando educación en este tema. Tremendamente valioso. Mucho más confiable que el discurso autómata que da el CEREMI o cualquier otra autoridad, que en la práctica es difícil de entender, además, porque llegan números mezclados con cifras y mezclados con medidas. Entonces, yo creo que ahí faltó eso, y fundamentalmente entender que la salud es un tema de todos, no un tema médico, fundamentalmente. Estamos terminando casi, a menos que haya otra pregunta. Juan, sí, Juan. Oye, no quiero que nos vamos sin preguntar esta cosa que es como la pregunta que hizo Carlos sobre la evaluación hacia el gobierno, pero ahora dirigida a lo internacional, a la OMS, aunque a nosotros nos preocupa más siempre lo local, pero en este caso una pandemia, lo global, también quisiéramos tener alguna mirada. Está bien, hay muchas indicaciones. Bueno, Trump la vapuleó bastante a la OMS, pero ya sabemos quién es ese personaje, así que quizás no sea muy, muy importante mencionarlo. Pero eso, una evaluación, profe, doctor, antes de que nos vamos. Bueno, la OMS es la institución que tenemos a nivel mundial en salud y que hay que cuidarla. Yo creo que debiéramos propender a una mirada más ética de este tipo de instituciones. Hemos visto que son instituciones que tienen un aparataje administrativo que mantener enorme, y que muchas veces subsisten en base a donaciones y aportes. Y quienes aportan y dan donaciones son los países y muchas veces laboratorios. Entonces tenemos una OMS con conflictos de interés. Por lo tanto, lo que se apela ahí es a la ética, ¿cierto? Debiera ser una institución con financiamiento asegurado, sin la necesidad de recibir donaciones de ningún tipo, menos de empresas privadas, que son además empresas a las cuales ella misma debe fiscalizar. Entonces se genera ahí ese conflicto de interés. La credibilidad evidentemente se ha visto perjudicada, y Trump lo que hizo fue obviamente precipitar más las cosas. Gracias. Hemos tenido la gentileza del doctor Sánchez, que ha querido compartir con nosotros las inquietudes. Creo que es el momento de poner fin a este conversatorio. Le agradecemos, doctor, su gentileza. Usted habló de solidaridad, y cuando hay concordancia entre lo que se dice y se hace,
uno se da cuenta rápidamente que estamos en lo correcto. Así que muchas gracias por su participación y por su ayuda, en este caso para las radios comunitarias fundamentalmente. Agradecemos igualmente al doctor Víctor Acevedo, que le corresponde la próxima semana, pero quiso estar presente hoy día también con nosotros, lo que nos ayuda muchísimo, nos estimula mucho para entender que el tema que se está tratando le interesa a muchas personas, y sobre todo si lo conversamos con los que más saben, que son precisamente los médicos. Así que, doctor Sánchez, doctor Acevedo, muchas gracias, y a todos los que participaron en este primer conversatorio de 3. Les recuerdo que el próximo viernes va a estar el doctor Acevedo, y el viernes 29 el doctor Mario Valdivia, que va a poner fin a este ciclo. Está despidiéndose de nosotros también el director de la Escuela de Periodismo y el dirigente máximo de los radiómanos, en este caso de las radios comunitarias del Gran Concepción. Muchas gracias y nos vemos en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.